Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, hace falta tomar algo y a veces pues uno se harta un poquito del agua. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de qué opciones hay para tomar, para acompañar las comidas o durante el día que no sean pura agua. La realidad es que a la hora de adelgazar, a la hora de mejorar el metabolismo, lo mejor que hay es el agua. Y ya sabes que usamos una fórmula donde tú dices cuánto pesa mi cuerpo, lo divides por 16 y es en libras. Si pesa 160 libras, lo divides por 16, te tocan 10 vasos de agua al día, ¿no? Cada botella de estas son como 2 vasos, así que te tocarían 5 botellas. Si es en kilos, pues tú dices peso tantos kilos y lo divido por 7. Eso me da los vasos de agua al día que necesito. O sea, peso 70 kilos, lo divido por 7, pues entonces me tocan 10 vasos de agua al día. Ahora, el agua es lo primordial, porque el agua te sube el metabolismo, pero de 1000 en 100 tú vas a querer tomarte algo que no sea agua, algo que tenga sabor. La perfecta es que tomes mucha agua para que te suba el metabolismo y puedas bajar de peso y te mejore la piel. Déjame decirte, mejora hasta la vida sexual, mejora el agua. Eso está en el libro por ahí. Pero de todas maneras, vamos a hablar un momentito porque nos preguntaron en Metabolismo TV, nos hicieron unas preguntas, ¿qué cosas se pueden utilizar como alternativas al agua? Pues vamos a hablar un momentito de eso rapidito, fíjense. Una alternativa es que se pueda hacer un jugo de lima o limón, dependiendo cómo le llamen en su país, ¿no? Uno toma un vaso de agua, echa un poco de lima o limón, como usted le llame por allá. Si tiene el agua fríita, mejor, ¿verdad? Le echa su agua, ¿Qué pasa? Esto es bien bajo en carbohidratos y bien saludable y bien natural. Y para endulzarlo puede usar algo como Splenda, sucralosa, y si le gusta puede usar el stevia o stevia, que es algo más natural, ¿no? Eso sería algo como una alternativa. Es un juguito hecho, un refresquito hecho con lima o limón y agua y un endulzador artificial o uno natural, lo que usted quiera, ¿verdad? Ahora, eso es una alternativa. Le voy a dar otra. Esta es una que yo me inventé cuando yo estaba bajando de peso. Hubo un momento donde yo era bien gordito, tenía 60 libras de más. 60 libras de más son como 25 kilos de más, que fue por lo que yo me envolví en este tema del metabolismo. Y yo le llamo la mentirita. La mentirita es esto, fíjese. Yo tomo agua, ¿verdad? Y me paso todo el día tomando agua, pero llega un momento que quiero tomarme alguna otra cosita que sea distinta. Pues una de las cosas que más me gusta es, en Puerto Rico le decimos jugo de China. En otros países le llaman el nombre correcto, que es jugo de naranja. La naranja, esta naranja, ¿verdad? La china, que como le decimos nosotros en Puerto Rico, o naranja, como se le dice correctamente en los otros países, pues es sabrosa, es dulce, natural. Pero tiene un problema, es bien alta en carbohidratos. Por ejemplo, un vaso de esto, con jugo de china o naranja, tiene 26 gramos de carbohidratos. 26 gramos de carbohidratos es muchísimo. De hecho, para un diabético, cuando un diabético se toma un vaso de esto de jugo de naranja o jugo de china, el azúcar se le trepa por ahí para arriba, porque es muy fuerte en carbohidratos. Entonces yo lo que hago es que yo preparo una mentirita. Yo le llamo la mentirita porque yo quiero el saborcito, ¿eh? Entonces lo que he hecho un poquito, qué sé yo, una cuarta parte, una tercera parte, y el resto lo completo con agua. Y ahora tengo una mentirita. La mentirita ahora, eso que eran 26, 27 gramos de carbohidratos, se redujo a 8 o 9 gramos de carbohidratos. Ahora esto tiene un impacto mínimo en la glucosa y en la insulina de mi cuerpo, por lo tanto me va a ayudar a adelgazar. Así que ahí tienen algunas alternativas. Puede ser el juguito de lima o limón, puede ser la mentirita. La mentirita usted la puede hacer con otras cosas. Puede usar un jugo de cualquier otra cosa. Asegúrese que el jugo que usted compre no sea de ese jugo tipo comercial que le meten dentro una cosa que se llama corn syrup, que es el sirope de maíz. Acá en Estados Unidos eso es terrible, todo lo endulzan con el condenado maíz. Entonces asegúrese de que es un juguito natural, que no tiene ningún endulzador adicional añadido, para que usted haga su mentirita y le quede baja en carbohidratos y usted pueda seguir disfrutando de bajar de peso y de mejorar la salud. ¿Sabe qué? La verdad siempre triunfa.